Los podcasts Cine Garage son parte de nuestra propuesta alrededor del cine. A través de ellos, queremos que el cine se siga disfrutando fuera de las salas e incluir a tanta gente como sea posible. Cada semana, además del episodio regular, usaremos cualquier pretexto para que disfruten de nuevo episodios anteriores y que conozcan mucho de lo que hemos hecho con ustedes. En este mes de agosto, Netflix propone revisar una película mexicana al día dentro de su catálogo. Nosotros les presentaremos episodios de muchas de ellas realizados con directores, actrices, actores, guionistas. Yo soy Eric Estrada, esto es Lo Mejor de Cine Garage, una producción de Sonoro. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta cobertura especial que estamos haciendo alrededor de la competencia del largometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Estamos cubriendo todas las películas, estamos hablando con los involucrados y la verdad me siento muy honrado y te agradezco quizá que hayas venido, que hayas hecho el esfuerzo, que hayas abierto el hueco en la agenda para poder venir a platicar con el público de Cine Garage. Te doy la más cordial de las bienvenidas, Quisa Terrazas, director de Bayonetta, una de las películas que compiten este año. Ya la platicaremos. Antes que nada, mil gracias por estar aquí. No, pues el placer es mío. Ya muy listo para comenzar a hablar de esta película que terminamos hace pues ya varios meses y hemos estado ansiosos de mostrarla y de que comience a hacer el viaje que tenga que hacer. Y ya comenzó porque antes de Morelia la película está en Roma. Sí, pues es un poco una noticia fresca, realmente. Tan fresca, perdón que te interrumpa, que cuando cerramos la fecha y la hora de esta entrevista, como a las 2 horas salió la noticia de que la película se iba a Roma. Sí, igual nosotros sabíamos como ponte una semanita antes, pero ya sabes que no podemos compartirlo hasta que se haga público. Claro. Y curiosamente, antes de eso, antes de Roma, vamos a Finlandia a hacer como un poco promoción y una serie de como proyecciones como para calentar motores, porque la película se estrena tanto en México como en Finlandia el 9 de noviembre, el mismo día. El mismo día. Aquí y allá, sí. Explícale a la gente por qué en Finlandia, porque además es una pregunta que se hace dentro de la película. Sí, o sea, sí. Oye, ¿por qué Finlandia? Bueno, y de hecho es curioso que lo menciones porque de hecho voy a enseñar un poco los calzones, ¿no? Pero esa pregunta no estaba así formulada tal cual en la película. Es algo que agregamos un poco en la postproducción porque la gente se preguntaba, veía la película y decía, ¿por qué Finlandia? ¿Por qué Finlandia? Creo que se va a seguir preguntando por qué Finlandia, pero quisimos atacar de frente ese cuestionamiento porque en efecto, ¿no? Pues es parte de por qué este personaje, ¿no? Porque la película gira en torno a un personaje, a un boxeador que está, pues, en fin, perdido o autoexiliado, o pongámosle el adjetivo que queramos, en Finlandia, ¿no? No está en su lugar natural, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues sí es una pregunta válida que te digo, intentamos atacar de frente, así de, para que no quede dudas, ¿no? Lo mencionamos de una así vez. Así es. En los diálogos. En los diálogos, no, porque la película está rodada en Finlandia y creo que eso también responde el hecho de estrenarla al mismo tiempo allá que acá. Es una coproducción. Es una coproducción oficial entre México y Finlandia, en efecto. Está casi toda la historia, tú que ya viste la película, sabes, sucede en Finlandia. Hay un par de momentos que no, pero casi en su totalidad sucede la película en Finlandia y así fue como la rodamos allá. Buscamos coproducción y financiamiento de allá, ahí, ¿no? Y así se hizo la coproducción, ¿no? Y filmamos, por supuesto, que todos los exteriores allá y algunos interiores y todo lo que tiene que ver con
las peleas de box y el gimnasio y todo eso lo hicimos aquí en México. Que yo creo que esos paisajes que recogieron en Finlandia le vienen muy bien a la película porque, como dices, hablamos de un boxeador o autoexiliado o autocastigado o fuera de su escenario natural, lejos de donde incluso él mismo quisiera estar. En algún momento de la historia yo siento que él quiere estar más arriba del ring en sus propios terrenos, ya lo platicaremos. Pero de entrada es eso, es una película de box, algo que a mí me entusiasma mucho. Bueno, te lo dije antes de empezar y que quede aquí para la posteridad. A mí la película me gustó mucho. Partamos de ahí, ¿no? Partamos pues de ahí. Muchas gracias. Me gustó mucho porque tiene sus propias cualidades, pero también porque me gusta el box como deporte, porque me gusta el box retratado en el cine y porque sé que hacer películas de box es tremendamente complicado. Por eso quizás ya no se hacen tantas como se hacían antes, porque implica mucho más trabajo del que se alcanza a ver a veces por el gran público, por la gran masa. Y creo que en este autoexilio, tu personaje, tu boxeador perdido, necesitaba este aire gélido que lo tiene medio congelado o en sus memorias o en sus pecados o en sus ambiciones, no sé dónde. ¿Se dieron cuenta de eso antes o después de estar haciendo la película? No, por supuesto que antes, ¿no? Es parte esencial de cómo imaginamos y construimos esta historia, ¿no? Junto con, desde un inicio, obviamente, junto con el co-guionista de esta película, que es Rodrigo Márquez Tizano. Un saludo. Un saludo al querido amigo Tizano. Y junto con Rafael Ley, que es uno de los productores principales de la película. Cabe mencionar que es una película que desde un inicio, desde que era apenas una pincelada, una idea muy vaga, tenía un productor ¿no? sobrellevándolo. Entonces, así fue como comenzamos a imaginar a este personaje, ¿no? Después de darle muchas vueltas, en efecto, primero comenzó como una idea de pues queremos hacer una película alrededor de un boxeador, ¿no? No sé si una película de box, pero sí, ¿no? Nos apasionaba. Queríamos hacer una historia como alrededor de un boxeador. Tizano, que es pues un erudito en el tema y un buen amigo y un gran escritor, pues yo, ¿no? Pues un poco le compartí esta idea, esta inquietud y pues nos lanzamos, ¿no? Junto con Rafa a hacer esto. Y muy temprano en el proceso llegamos a un escenario como ¿no? No era Finlandia en un principio, pero sí era un país del norte. Sí queríamos aislar, poner a explorar las dimensiones de este personaje en un territorio pues tan ajeno, tan frío y tan lejano como lo es un país nórdico, ¿no? Y este personaje tenía que ser un boxeador. Se entiende a la hora de ver la película, si se hubiera dedicado a ser matancero, no sale ¿sabes? El dilema que él trae en la cabeza no funciona si no se trata de un boxeador. ¿Qué tan fan eres tú mismo del box? Digo, de Tizano se sabe, lo sabemos, y se me hace estupendo que le hayas lanzado la idea a él, pero tú, tu gusto personal hacia el box es fuerte, es grande, y después de eso, ¿qué tanto te gusta el box en el cine? Pues mira, es curioso, pero yo no soy un fanático del boxeo. O sea, vaya, es una práctica humana que me interesa, que obviamente le encuentro como todos los ángulos apasionantes y metafóricos, y por supuesto que me atrae por todo eso, ¿no? Pero en realidad a mí, como lo mencionabas hace rato, pues lo que más me gustan más bien son las películas de boxeo, la literatura alrededor del boxeo, la reflexión alrededor de este deporte, más que el deporte en sí mismo. Yo no, vaya, veo, ¿no? Y sí me gusta ver las peleas estelares, conozco algo del tema, pero no es una pasión para mí. Sin embargo, para mí es más bien pues lo que yo encuentro en lo que se hace alrededor del boxeo, ¿no? Que sí que me parece pues muy...
que justamente toca, es tan intenso, ¿no? El box como práctica humana, que muy fácilmente es posible verle, como te digo, estos ángulos, estas metáforas, verlo casi como una metáfora de una vida, ¿no? Uh-huh. Que era lo que me imagino querías exprimirle al personaje y por eso decidiste que fuera un boxeador el protagónico de la película, para explorar esas pesadillas, esos traumas y esas metáforas. Sin duda, ¿no? Y además creo que también obedecía que México, pues lo sabemos, tiene una tradición de boxeo importantísima, ¿no? Quizá es posiblemente el único deporte en el que sobresalimos todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Por más que no ganemos medallas olímpicas, siempre hay boxeadores campeones en las distintas categorías. Los boxeadores, ¿no? Se forman y se hacen todo el tiempo y desde hace muchísimos años. Entonces, y se nos hacía, digo, ahora sí que desde el punto de vista como de productores, se nos hacía que había como eso, justamente un vacío, ¿no? Que faltaba, ¿no? En esta nueva época, por así llamarla, del cine mexicano, como una película que girara en torno a uno de estos personajes que además pues, nos hablan tanto de lo que es este país, ¿no? Esta cultura. No, y teniendo además una larga lista de películas en donde el boxeador es un personaje no solo central, sino interesante, ¿no? En donde efectivamente se muestran a través de sus traumas y de sus problemas o de sus alegrías mucho de lo que es este país. Y nos podemos ir hasta Pepe el Toro, si quieres, ¿no? Con todo lo que implica que sea Pedro Infante y que sea una enorme estrella popular haciendo de boxeador. Todo lo que le pasa a Pepe el Toro es el trauma del mexicano urbano desde siempre. Claro. No sé si esa tradición te llamó, te pesó en algún momento. ¿Había temor de entrarle a esa lista con una película sobre un boxeador? No había temor, no pesó en ese sentido, pero sí quisimos conectarnos un poco con esa tradición, más que tenerle miedo. Y precisamente porque, digo, en México hay muy pocas formas de movilidad social, ¿no? Y es una cosa muy, muy dura de la realidad de este país, pero es difícil transitar entre los muros sociales que se han erigido a lo largo de la historia de este país. Y bueno, pues una de ellas, como en Estados Unidos lo es, no sé, los deportes, ¿no? Para la comunidad afroamericana. Uh-huh. Sí, el básquetbol y en general los deportes. Pues en México, pues por ahí, ¿no? O sea, está el boxeo, está el fútbol, hay distintas cosas, pero este es sin duda una, ¿no? Y generalmente también, pues eso, los boxeadores, el estereotipo existe por algo, ¿no? Sí. Suelen venir de los barrios más bajos, suelen venir de historias muy complicadas de vida y así es, ¿no? O sea, es algo arquetípico porque así es, ¿no? Sí, porque esa historia se ha repetido no en las películas y en los noticieros. Exactamente, o sea, para tener, ¿de dónde sacas la voluntad para hacer algo como la práctica del boxeo? Pues digo, podría ver lo que viene de alguien privilegiado, pero si tú no tienes unas carencias muy grandes, no sé, ya me estoy metiendo como a asuntos, digo, un poco de psicología social o algo así, pero sin duda que ese hambre, esa voluntad, esa voluntad de poder, de levantarte todos los días, de pasar los obstáculos que hay en el barrio, de empoderarte a través de tu propio cuerpo. En fin, eso es algo como muy típico del boxeador. Y sí es algo que queríamos, a pesar de que en la película, tú ya la viste, no es un proceso que veamos la película ni sucede en México, sin duda fue parte de nuestra reflexión constante, ¿no? De quién es este personaje. Pues este personaje pasó por todas estas etapas, ¿no? ¿Y por qué es de Tijuana? Pues porque en Tijuana hay una cuna, bueno, hay un libro por ahí que incluso se llama Tijuana, la fábrica de boxeadores, ¿no? Es un ¿cómo se dice? Pues una cuna de grandes boxeadores, Tijuana. De peleadores. ¿No? Y eso, qué bueno que lo mencionas. A mí se me hace
muy particular y muy bonito de la película, porque justo se aleja un poco del estereotipo de las películas de box, el hecho de no querernos contar el ascenso de este boxeador y prácticamente meternos en la caída, sin que nos demos cuenta que estamos entrando a la caída del boxeador. Es decir, no sabemos por qué se hace boxeador, aunque lo intuimos, lo sabemos porque efectivamente es un arquetipo, pues la película está centrada en una narración muy personal sobre el personaje. No es, y la gente que esta entrevista se publica después de la función pública de Morelia, entonces habrá gente que ya la vio y sin embargo no vamos a soltar estropeos. Pero no es la historia del Rocky y ni siquiera es la historia de Pepe el Toro, de voy a ser peleador para comprarle su casa a mi mamá y el entrenamiento y todo aquello. Estamos metidos en un pequeño infierno que solo a un boxeador le podría ocurrir. Incluso, y Knockout sí tiene ese hilo de ascenso del boxeador, está más del lado de Knockout, ¿no? En el qué pasa cuando el boxeador deja de pelear, cómo se le viene el mundo encima. Quitar ese acento, ese arco de empezó muy abajo, consiguió su primera pelea, eliminarlo se me hace un gran acierto en la película. Pues sí, te digo, así lo comenzamos a pensar. Será también porque pues, con Tizano compartimos un poco quizá una inclinación hacia los casos perdidos o hacia, ¿no? Como hacia retratar estos, pues más la caída que el ascenso, ¿no? Uh-huh. Y sí, desde el principio, ¿no? Incluso cuando ya estábamos trabajando el guión, cuando ya empezamos a ensayar distintos argumentos, a investigar aquí y allá, eso era lo más interesante, era como casi todo lo importante ya sucedió, uh-huh. ¿no? En la vida de este personaje. Lo agarramos en un momento donde está perdido y cómo logramos dar unas pocas claves sin que se sienta tan dirigido o artificioso, ¿no? Para completar un poco la imagen de qué hace ese boxeador en este contexto, por qué está ahí, por qué trae un tormento interior y hacia dónde va, ¿no? O sea, al mismo tiempo sí queríamos como construir un mini thriller, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿por qué está allá, no? O sea, sí hay una pregunta esencial que se lanza al principio de la película, no de una manera literal, sino ¿qué hace este güey ahí? Va flotando. ¿Qué hace este güey en este infierno gélido, ¿no? Uh-huh. Como lo decías. Pues se va respondiendo a cuentagotas, creo, a lo largo de la película, y sobre todo se va contando también por qué está allá y por qué está de esta manera allá, ¿no? Uh-huh. Porque el tipo, sabemos que trae un tormento por ahí, ¿no? Y ese tormento endurece la película. No lo voy a decir yo, me gustaría que tú dijeras primero, ¿qué tanto te gustaría que la gente supiera de la historia, de la sinopsis de la película? ¿Y qué tanto sí efectivamente se endurece o no la tensión que tenemos enfrente del boxeador? Pues mira, no lo sé, o sea, eso es algo que justo como que, digo, obviamente hemos mostrado la película a gente cercana, la ha visto, ¿no? O sea, la han visto varias personas, pero aún no ha sido mostrada al público, que siempre es quien termina como de hacer entender la película que hiciste, uh-huh. Y falta un poco ese proceso. Yo aspiro a que, ¿no? O sea, en la sinopsis no revelar como las claves de esto, porque sí aspiramos a que, ¿no? La historia se va desenvolviendo poco a poco, y a pesar de que son pocas claves sutiles y que la historia tampoco a fin de cuentas es tan complicada, sí aspiramos a que ese cuadro se vaya completando y que el espectador vaya pues caminando y haciéndose un poco su propia historia hasta que al final pues se revela y después pues se revela otra cosa, ¿no? Sí. Hay un par de giros ahí. Hay un par de giros ahí, ¿no? Súper intensos, te voy a decir, pero me gustan. El hecho de entrarle al boxeador te obligaba casi a escoger un intérprete ideal.
¿Cómo llegas a escoger a Luis Gerardo Méndez para el papel de Bayonetta? Pues mira... Que es un apodo que además al propio boxeador no le gusta. Hace rato mencionabas el estereotipo, ¿no? Uh-huh. Desde el principio quisimos, junto con Tizano, alejarnos todo el tiempo de los estereotipos, ¿no? Esta historia del boxeador exiliado, pues quizá el lugar natural para contarlo hubiera sido Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es un lugar natural, ¿no? Y más si eres de Tijuana. No queríamos que fuera en Estados Unidos, no queríamos contar esa historia, queríamos aislar realmente este personaje, ¿no? Queríamos, ¿no?, llevarlo un poquito más allá, y así fue con todo, ¿no? Así fue con todo, todas las decisiones grandes, ¿no? En alejarnos, o sea, no... Vaya, creo que el cascarón de la película puede parecerse a otros, porque en efecto las historias de los boxeadores se repiten Uh-huh. y son de alguna manera casi siempre la misma, pero dicho eso, queríamos alejarnos de los estereotipos, ¿no? Y en ese sentido, también a la hora de pensar en el actor que pudiera interpretar a este personaje, ¿no? Debo decir que el primero, o sea, cuando comenzamos ya a pensar en hacer la película, en que comenzamos a ver que había condiciones para posiblemente levantarla y que yo la dirigiera, etcétera, el productor, o uno de los productores, Rafael Ley, fue el primero que me dijo: oye, ¿y cómo ves a Luis Gerardo Méndez? Y pues eso, mi primera reacción, como la reacción de muchas personas, creo que es como de reticencia, como de, pero a ver, ¿cómo? Luis Gerardo, Uh-huh. ¿de verdad, de boxeador? ¿No? Pero el hecho mismo de que a mí me pareciera raro, de inmediato me atrajo, ¿no? Dije, aquí hay algo. Y yo la verdad es que para ese momento no conocía del todo, no lo conocía como actor, lo había visto Claro. en un par de cosas y me parecía, ¿no?, pues muy, muy simpático y muy, muy bueno en lo que hacía, pero pues no, yo no lo había nunca contemplado en mi cabeza como alguien que pudiera ser un personaje como ¿no? Y sin embargo, en el momento que me dijo Rafa, me puse como a investigar un poco más, lo fui a ver al teatro, ¿no? Y muy pronto después, ¿no?, dije, pues suena súper bien, ¿no? Y entonces fue ya que le pasamos el guión y pues él de inmediato también la forma en que él reaccionó, la forma en que él como que dijo, sí, yo quiero hacer eso, pues terminó como de cuajar, ¿no? Y eso fue hace varios años, ¿no? Fue posiblemente hace más de 4 años que él se trepó al barco y siempre fue muy generoso con el proyecto, ¿no? Se hizo el espacio para trabajar y bueno, pues obviamente también para levantar una película como esta, pues necesitábamos como alguien con ese peso. Pero sin embargo, eso siempre fue como la idea de que fuera también un boxeador no tan típico, ¿no? Uh-huh. Y la verdad eso es algo que estaba en mi cabeza, pero fue algo que encontramos junto con Luis Gerardo y en el rodaje, ¿no? Como que no es el típico boxeador. Y eso a mí me encanta, ¿no? Me encanta que sea Luis Gerardo y que sea Huicho el que lo haya encarnado, porque creo que le da algo muy diferente, ¿no? Al típico boxeador como enojado y macho y duro todo el tiempo, ¿no? Que además también se alejan del otro estereotipo del boxeador atontado, ¿no? Que, o sea, este boxeador no sabe lo que le pasa porque sabe de dónde viene, pero no sabe en realidad por qué está realmente ahí. No es que esté alejado de la realidad, es que su realidad le es extraña. Pero tampoco es el boxeador adormecido intelectualmente por los golpes. Su pesadilla es otra. Y creo que ese tono estaba bien difícil de conseguir. No meternos al drama del azote eterno, ¿no? Donde luego muchas películas de héroes caídos se van, ¿no? De que todo les duele y que todo el tiempo están llorando y que todo el tiempo están atormentados. No está ahí, pero tampoco es una película feliz. Es una película que nos está diciendo, oye, estos hoyos negros están por todos lados, nomás hay que fijarse un poquito más para verlos. Encontrar ese tono debió haber sido súper complicado, especialmente en el montaje. Pues mira, sí, o sea, fue algo que desde el guión trabajamos mucho.
para mí siempre esta película fue también una manera de... O sea, que el hecho mismo de hacer una coproducción, de ir y filmar en Finlandia, había que de alguna manera integrar eso al proceso creativo, y así fue, naturalmente, ¿no? Entonces también, ¿no? Desde que empezamos a viajar a Finlandia, a ver ya las locaciones, porque escribimos esta película sin haber jamás pisado Finlandia. Ujú. Entonces, cuando ya empezamos como a bajar un poquito el balón, a elegir actores y actrices, a conocerlos, etcétera, pues no, ahí hubo como un primer filtro de realidad, por así decirlo, y un primer como ajuste de tono, que sin duda alguna se completó en el proceso como de la preparación, ¿no? La preproducción, donde ensayamos, tuvimos el chance de ensayar con estos actores fantásticos, que la verdad, la neta, fue para mí muy grato trabajar con estos actores y actrices finlandeses. Todos son no solo muy generosos y muy buenos, sino con un oficio aprendido, etcétera. Entonces, ellos mismos y su realidad y su cultura acabó permeando, ¿no? La película, y acabamos como pues teniéndonos que entonar todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se logró en el proceso mismo, y sin duda, como dices, creo que eso, de alguna manera lo teníamos presente desde el guión, que en la realización, ¿no? Fue algo que fuimos ajustando, modulando, y que finalmente, sin duda, en el montaje, junto con Gibran Aswad, que es el editor de esta película y con quien yo he hecho todo lo que he dirigido, lo he editado con él, y es como pues un compañero muy importante para mí, que nos entendemos perfecto y todo. Pues sin duda que fue algo que también ahí le fuimos dando, ¿no? Apretando las tuercas, porque sí, ¿no? En efecto, era de pronto, era muy posible que se nos fuera, o de pronto se nos iba, ¿no? Como muy al melodrama, o nos quedábamos cortos, ¿no? Al final fue como de, ay, no, está demasiado seco esto, ¿no? Hay que meterle un poquito, ¿no? Entonces sí fue como de precisión, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, me imagino también que a la hora de estar escribiendo el guión, quizá la respuesta es la misma, perdón que insista, pero son mis dudas, No. mis dudas bobas. Y bueno, ahí está también tu firma, ahí es tu estilo, y pues bueno, tu estilo también está en el montaje, especialmente en este trabajo en equipo, pero normalmente, especialmente a últimas fechas, ¿no? Con los Creed y con todo aquello, uno dice, ok, mi personaje central es un boxeador, lo tenemos que ver o pelear o entrenar o haciendo la de sparring o como sea, y pues la fotografía tiene que ser un poquito más agitada. Y quizá Terrazas dice, no, con calma. O sea, vamos a verle la cara y vamos a verle las piernas, sí, pero no es la fotografía agitada de las películas de box. Por supuesto, estoy obviando a las gringas. Si ves otras películas de box en otros países, de repente suelen también decir, a la hora del ring y de los trancazos, vamos a mover la cámara. Tú te vas por tomas bastante más tranquilas, en donde la narración es otra. Sí, pues mira, ahí fue todo o sea, para mí fue todo un mundo nuevo, ¿no? Explorar cómo diablos filmar una escena de boxeo. En sí mismo fue todo un proceso, ¿no? Como aparte, y fue muy interesante porque hicimos storyboards, estudiamos muchas películas junto con el director de fotografía Memo Garza, que sin duda es, pues digo, tiene mucho también su sello, y estoy muy contento con lo que él hizo. Pero bueno, no podía, o sea, pues claro, ¿no? O sea, no podíamos jugar a hacer Creed, ¿no? A hacer un plano secuencia como hacen en esa película, ¿no? De toda una pelea, porque pues implica una serie de entrada de recursos, y pues es un estilo que se alejaba, más allá de mi estilo, del estilo mismo de la historia, el personaje del personaje, ¿no? El contexto, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así, a pesar de que quizás se sienta como que es una manera más sensata o menos pirotécnica de filmar, sí fue muy estudiada, sí fue muy técnica, ¿no? Sí hicimos muchos planos, hubo momentos de, bueno, a ver, dale, y
y ponte a esparrear de verdad y vamos a ver qué agarramos, pero casi todo fue un proceso muy articulado entre la coreografía, los planos, ¿no? A veces obviamente pues teníamos un plan y teníamos los storyboards y llegábamos al set y los tratábamos de seguir, pero de pronto era como de no, a ver, deja eso y vámonos por acá. Pero sí había un plan muy definido porque no podíamos, ni teníamos tiempo, ¿no? de experimentar, teníamos recursos limitados, estábamos filmando en arenas, con extras, etcétera. A pesar de que no es una película muy grande, pues sí teníamos como cosas y no teníamos mucho tiempo, eso sí. Entonces fue muy técnico, creo que y digo, me alegra que se sienta como tú lo dices, ¿no? Yo la verdad es que las veo y digo, puta, hice una película de acción y ni siquiera sé cómo hacer una película de acción, ¿no? Pero me gusta que no se sienta así. Y creo que sí tratamos de que no se sintiera así porque si no iba a ser como de chile dulce y de manteca. Claro. Y digo, nada más ahí pues había una estrategia diferente también dependiendo de la pelea, ¿no? Si es una pelea en donde el personaje central no estaba involucrado, pues la filmamos de una manera muy diferente, más desde el punto de vista de nuestro personaje central, a diferencia de una de las otras peleas que sí vemos, donde estamos como adentro con él, etcétera, ¿no? No, y creo que es una de las que más me gustan en cuestión de, ahora sí, la tradición de las películas de box. Está la arena llena, que luego es el temor de que alguien haga una película de box. Cuando uno ha ido al box, uno le gusta ver ciertas cosas en las arenas y te salió re bien. Híjole, pues O sea, qué bueno, qué bueno. La arena sí está llena, la gente se para cuando la gente se para y la gente se sienta cuando hay que sentarse. Creo que eso quedó muy bien. Pues qué bueno que lo dices, me alegra escucharlo. Ahí la verdad también hubo un trabajo muy, muy bueno de efectos visuales, de post. ¿No? La verdad es que Raúl Prado y su equipo ahí sacaron la casta porque pues había que, obviamente, pues cómo llenas una arena, ¿no? Claro, O sea, claro, pues, sí, yo lo sé, me lo y imaginé. teníamos que, pues, ¿no? Y ahí fue y la verdad creo que elegimos los momentos correctos y más o menos dentro de todos salimos airosos. Claro, ¿qué otras, ahora que lo mencionaste, qué otras películas sí revisaron y sí están, aunque no sean de box, que sí están en Bayonetta? Pues mira, bueno, pues de box sobre todo, ¿no? O sea, hay una película para mí clave, tanto por el box como por el estilo de la película, que no fue algo que conocía antes de empezar a escribir, ni nada por el estilo, fue como más bien ya cercano al proceso de realización, o ya mientras teníamos como ya varias versiones del guión, que es también es una novela muy, muy importante que se llama Fat City. La película es de John Huston, y es una de las primeras películas que hizo Jeff Bridges, por cierto. Sí. Que hace un personaje pequeño, pero sale. Y esa película, que a mí me encanta, eso, ¿no? O sea, trata justamente de un boxeador como pues caído en desgracia, medio alcohólico, que no sabe qué hacer y está viviendo perdido en una habitación de hotel creo que es en Sacramento, California, ¿no? Lo ves como con este soundtrack de Chris Christopherson, con una canción muy, muy, muy hermosa de él, cuyo nombre no recuerdo, algo de Night. En fin, era como una atmósfera como muy afín al espíritu de la película y creo que esa es una de las películas que tuve muy presentes. Pero bueno, había otras, por supuesto que pues, revisamos Rocky, revisamos Raging Bull, ¿no? O sea, por ahí hay plagios de una y de otra, aquí y allá, porque bueno, pues tienes que decir, a ver, ¿cómo filmas un ring, no? Claro. Pues, a ver, no hay, o sea, no hay tantas moverse, posibilidades, no hay tantas posibilidades. Son 4 lados sin y hay paredes. que ver cómo los hicieron los grandes, Sí. ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Eso es lo que hicimos, pero bueno, también otras películas que no tenían nada que ver con boxeo revisamos, ahora no recuerdo, pero recuerdo que había una australiana muy buena que me mostró Memo Garza, el fotógrafo.
una película durísima australiana. No me acuerdo ahorita el nombre. Luego la anotamos, no te preocupes. Ahora que mencionas la música, ¿es mi imaginación o durante las peleas decidieron no poner música? Casi en ninguna. Casi en ninguna hay. Hay un momento en la última pelea, ¿no? La que mencionabas ahorita, donde sí hay un poco una especie de quiebre del personaje, y ahí entra música, ¿no? Pero en general, en efecto, si no era música de ambiente, sí, ¿no? Diegética, no utilizamos música. ¿Por? Más que hay un momento donde él está viendo una pelea suya, ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, nos parecía como... aún hoy yo siento que la película tiene mucha música y no tiene tanta, pues creo que era como demasiado, ¿no? Como que ya de por sí, ¿no? El boxeo es como tan importante, tan sensorial, que meterle algo creo que nos alejaba, le quita un poco de crudeza, según yo, ¿no? Sí, o sea, sí. preferimos mucho más como ir y trabajar el sonido y los golpes y como los sonidos guturales de los boxeadores y la piel y el ring y el público. Eso es como mucho más, creo que esa crudeza que se puede lograr articular con esos sonidos, mucho más afín, creo, al espíritu de la película para esos momentos. Aunque hay estos otros donde hay, como que cuando hay un golpe más psicológico, entonces sí usamos música, ¿no? Y del diseño sonoro, ¿qué tanto lo trabajaron? Porque eso sí está súper presente. No, pues muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ya lo sabíamos, obviamente, pues las peleas que iban a ser toda una proeza. Y de nuevo, pues yo trabajé con quien siempre he trabajado, Alejandro de Icaza, que le entró con muchas ganas, y casi siempre estuvimos en la misma. De hecho, hay una de las peleas, que es un flashback que tú ya viste. Yo quería como un momento, bueno, junto con Gibran habíamos diseñado que hubiera un momento de silencio muy, muy largo, de silencio total, o sea, de silencio digital, es decir, pero justo, por ejemplo, ahí con Alex, que le gustaba, pero tenía mucho miedo de que la gente fuera a pensar sí, la bocina se apagó, ¿no? Algo pasó en el cine. Sí. Y entonces llegamos como a un punto medio donde sí hay un momento de silencio digital, digamos, un cachito, pero no el proceso, no el cacho más largo, donde sí le metió como una cama de sonido, pero cada golpe era como, no, a ver, ese golpe suena muy... no, está demasiado cerca o suena demasiado falso. Entonces fue un trabajo artesanal muy importante de cada efecto, ¿no? Modularlo, qué tanto es tantito, ¿no? En fin, fue muy importante y siempre pues tratando de que fuera en función de nuevo, pues de la historia, de cuál era el momento de la historia, de qué era el foco, cuál era lo importante, el público, la presión, lo que estás viendo. ¿Eres un espectador más o estás allá adentro? En fin, pues, ¿no? Los puntos de vista o los puntos de oído tenían mucho que ver ahí. Que ver. Ahora que mencionabas el por qué se hace el arquetipo del boxeador, cómo refleja la propia vida y el espíritu de este país, a veces para bien, a veces para mal. Tú estás entregando una película centrada en un boxeador, una historia además súper real y que podría estar pasando en este momento, lo cual a mí siempre me gusta. Pero no sé si estando las cosas como están y estando este país tan atorado como está, ¿cuántas más películas como esta, de este tipo de personajes, incluso de este deporte, se deberían estar haciendo para entender lo que pasa y lo que no puede pasar en este país? Y te pongo un ejemplo, no sé si viste Los Últimos Héroes de la Península, el documental de José Manuel Cravioto. No lo he visto. Te lo recomiendo sí, mucho. De hecho me la regalaron y luego no la vi. Chécala, porque un poco la historia es esa, ¿no? No estamos viendo el ascenso de estos 5 campeones que salieron todos de Yucatán. Incluso no vemos la caída, estamos viendo su ahora, después de haber sido campeones, y todo lo que ese ahora cuenta del arco y de la única manera que tuvieron que encontraron para escalar socialmente su realidad en su país,
habla mucho de este país. Tu película lo hace, las películas de los boxeadores lo hacen. Yo soy fan de Knockout. ¿Qué tantas películas más sobre box, sobre boxeadores o incluso sobre héroes caídos deberíamos estar haciendo ahora en este país? Sí, ojalá más, ¿no? O sea, digo, nosotros pues eso, aspiramos ahí a poner una lucecita en un tema. Creo que además está el otro tema, más allá del tema de la movilidad social, que también es algo que pues a mí me perturba mucho, me preocupa. Lo veo en cada uno de los aspectos podridos de nuestro país, la injusticia, ¿no? También está el otro tema en esta película, que bueno, un poco tangencialmente, pero el tema de la migración, ¿no? Sí. Es decir, que ¿no? También, pues, no solo los boxeadores, sino la gente se tiene que ir de este país para poder estar, ¿no? Uh-huh. Y está esa condición no nueva del ser humano, pero que, pues, no sé, sabemos que está como todo el tiempo amenazada, ¿no? El libre tránsito, la posibilidad de emigrar, de buscarse una vida, por un lado es cada vez más común y por otro lado es cada vez más difícil, ¿no? Entonces, sí, pues, ojalá que se hicieran más películas, pues eso, con no sé si con el espíritu de la nuestra, pero sí, como dices, tratando de narrar, de explorar estos rincones de lo que llamamos México, ¿no? Claro, incluso en otros tonos, ¿no? Exacto, no tiene que ser este tono dramático, serio, o como le llamemos a lo que es Bayonetta, pero sí, en cualquier tono, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más que quieras agregar quizás sobre Bayonetta? Pues digo, más allá de que está compitiendo con otras grandes películas, lo digo porque yo ya, afortunadamente, ya las pude ver, me siento ahora en un lugar privilegiado. Te puedo decir que es uno de los años más competidos de Morelia. Sí, pues la verdad es que eso me da mucha emoción, ¿no? A veces la competencia de Morelia, pues eso, tiene esto, ¿no? A veces es muy fuerte, otras veces no tanto, otras veces se siente extraña. Este año particularmente, pues me parece una locura. Sí. Hay muchos buenos amigos, películas que he visto en la competencia y qué bueno, ¿no? O sea, qué chido que sea como una gran muestra más allá de la competencia, que creo que pasa a segundo término siempre. Pues espero que sí sea una muestra chida de lo que se está haciendo en México, y eso, pues creo que el solo hecho de estar ahí para mí es muy importante y me imagino que para las otras películas también. Pues ya los premios, lo que sea, ¿no? Y pues nada, para mí, yo lo último que agregaría es que nosotros tenemos la gran oportunidad o fortuna de que muy poco después de que esté en Morelia se estrena comercialmente. Uh-huh. Entonces ojalá si algún ruido hace en Morelia o si le gusta a la gente, pues nos ayuden ahí después a correr la voz, porque muy pronto después, el 9 de noviembre, estará en salas de cine. Ok, pues mucha suerte con eso, mucha suerte en la competencia. Obviamente este programa se repetirá para el día del estreno, un poquito antes, para que la gente se vuelva a enterar. Y de verdad, muchas gracias por haber venido a la entrevista. Si se hacen camisetas con el logo de Bayonetta, yo quiero una. Yo también. Hay que hacer. Yo quiero, está buenísimo el logo. Sí, está chingón. Está muy, muy bonito. Muchas felicidades y muchísima suerte. Sale, muchas gracias, Eric. Bye. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Puentes.